Antes de empezar, les queremos contar que en la comunidad de Miraculous Ladybug Amino organizaremos un análisis colaborativo con todos ustedes. Haremos una encuesta para que votes por un análisis de un capítulo viejo en donde podrás aportar datos que podrían aparecer en el análisis, obviamente dándote créditos en el video. Si no sabes qué es Amino, esta es una aplicación con un montonal de comunidades de diversos temas. En la comunidad de Miraculous Ladybug Amino puedes conocer otros Miraculers, leer y discutir sobre teorías, responder quizzes o encuestas y compartir tus fanarts con los demás. Para participar en el análisis tienes que descargar la aplicación de Amino. Puedes hacerlo dando clic en el link de la descripción, en nuestro comentario fijado o buscando la aplicación en la tienda de apps. Si no tienes espacio, pues borra una aplicación que no ocupes. Después busca nuestro perfil y revisa nuestro blog más reciente para ver todas las instrucciones de cómo participar. Esperamos verlos allá. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Oblivio, uno de los capítulos más esperados por todo el fandom de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. El episodio comienza a mitad de la pelea y con las memorias ya borradas, lo cual nos parece genial porque así la audiencia está tan desorientada como Ladybug y Chat Noir, además de que le da un toque fresco a la fórmula de cada episodio. Cuando ven por primera vez a los Kwamis, Marinette y Adrián reaccionaron de la misma manera a como cuando los conocieron en el capítulo Orígenes. Marinette muy asustada pensando que los Kwamis son insectos ratones y Adrián fascinado preguntándose si son como genios de la lámpara. Algo que se nos hizo muy curioso es el tipo de amnesia que sufrieron los personajes a causa de Oblivio, así que prepárense porque vienen unas clases científicas sobre tipos de memorias y amnesia. Cabe aclarar que nosotros somos simples fanáticos de series que han usado unas cuantas horas de su vida para entender estos temas, así que si nos equivocamos en algo y eres un experto del tema, eres más que bienvenido a corregirnos en los comentarios. A pesar de que a simple vista pareciera que los personajes hayan perdido completamente su memoria, esto no es así. Existen diferentes tipos de memorias que explicaremos a continuación para ver qué tanto fue lo que olvidaron Marinette y Adrián. La memoria a largo plazo se divide en dos grandes grupos. El primero es la memoria implícita, que se refiere al uso de objetos o movimientos del cuerpo, por ejemplo, como sostener un lápiz o un tenedor. Este tipo de memoria no fue borrada por Oblivio porque los personajes pueden sostener celulares, abrir puertas o sacar sus credenciales sin problemas. El segundo grupo de memoria a largo plazo es la memoria explícita, y se refiere a todas las memorias que están disponibles para nosotros de forma consciente. Esta se divide a su vez en tres tipos. El primero es la memoria episódica, y se refiere a poder almacenar y acceder a eventos de tu vida a lo largo del tiempo. Permite que viajes mentalmente en el tiempo y recuerdes el contexto y detalles de tus experiencias previas. En la serie, claramente esta memoria fue la que perdieron los personajes, pues no podían recordar los eventos que habían sucedido antes de que se encontraran atrapados en el elevador. El segundo tipo de memoria explícita es la memoria semántica. Esta memoria se refiere a información factual como el significado de palabras, el lenguaje, hechos, ideas, significados y conceptos. Es independiente de la experiencia personal. Este tipo de memoria no la perdieron los personajes porque podemos ver que saben hablar y leer. Adrián reconoce lo que es un camembert y saben lo que es un celular, cómo usarlo y para qué sirve. Y el tercer tipo de memoria explícita es la memoria autobiográfica, que entendemos que se refiere al conocimiento de la misma persona. A diferencia de la memoria episódica, la autobiográfica solamente se centra en las experiencias y eventos que directamente se relacionan con el individuo a lo largo de su vida. Parece que en el capítulo Marinette y Adrián también perdieron este tipo de memoria, ya que no tenían idea de nada sobre ellos mismos, pues no recordaban su nombre ni el hecho de que eran superhéroes. Sin embargo, hay otro concepto que vale la pena mencionar, el aprendizaje episódico, que es un tipo de aprendizaje que se desarrolla gracias a la memoria episódica, o sea, los eventos y experiencias en toda tu vida. Por ejemplo, el miedo a una abeja puede aprenderse después de haber sido picado por una. Parece que este tipo de aprendizaje tampoco lo olvidaron los personajes, pues a lo largo del episodio podemos notar que a Adrián todavía le gustan las chicas valientes y bondadosas como Ladybug, algo que aprendió con base en todas las experiencias que desarrollaron ese gusto particular en Adrián. De la misma forma sucede con Marinette, que todavía le siguen gustando los chicos dulces, tiernos y amables como Adrián. Ahora, por otro lado, también investigamos los tipos de amnesia que existen en la vida para intentar determinar cuál es la más parecida a la de este episodio. Llegamos a la conclusión que Adrián, Marinette, Tiki y Plagg sufrieron una combinación de amnesia postraumática y amnesia retrógrada. La amnesia postraumática sucede cuando el paciente ha sufrido una lesión grave en la cabeza. En este caso, los personajes sufrieron una lesión mágica, si pudiéramos llamarlo así, por el ataque de Oblivio. Esta lesión resultó en una amnesia retrógrada, que es la inhabilidad de recordar los eventos ocurridos antes de la lesión cerebral. Esta amnesia afecta la memoria episódica, semántica y autobiográfica, o en otras palabras, la memoria explícita. Y pues probablemente esto no sirva para nada en la serie, pero es divertido aprender muchas cosas usando como pretexto una serie para niños. Ok, no se burlen de Marinette.
Absolutamente todos salimos mal en nuestra credencial de la escuela. Bueno, excepto Adrián, que aunque no vemos su credencial, sabemos que él es perfecto. Por otro lado, la identificación que saca Marinette es la Carte Nationale d'Identité, que se podría traducir como Credencial Nacional de Identificación, y es un documento algo difícil de conseguir por lo que leímos en Google. Pero que es importante para los franceses ya que es la única manera de confirmar su nacionalidad. Ningún otro documento, ya sea pasaporte o licencia de conducir, es válido para que los franceses puedan comprobar que efectivamente son franceses. Al menos aquí en México, lo que podría considerarse como la Credencial Nacional de Identidad sería lo que llamamos la INE, que viene de las siglas Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, esta solo puede ser solicitada hasta cumplir la mayoría de edad, por lo cual nos sorprendió que Marinette tenga una Credencial Nacional de Identidad. Pero en Francia, los menores de edad sí pueden poseer una, y de hecho no hay una restricción de edad, hasta un bebé podría tenerla. Nos gustaría agradecer y mandar un saludo a Iris-Lightwood, quien nos ayudó a encontrar esta información. Además, si comparamos la credencial de Marinette con una real, podemos notar que son muy similares. Sin embargo, en la serie omitieron algunos datos como la fecha de nacimiento y la estatura. ¿Por qué, Thomas? ¿Por qué no podemos saber cuándo es el cumpleaños de Marinette y cuánto mide? Vemos que cuando Tiki empuja la puerta no la traspasa, así que parece que los Kwamis pueden decidir cuándo quieren traspasar objetos y cuándo no. Conocemos otra función de las armas de los Miraculous, la cual es un instructivo que explica cómo funcionan los poderes del héroe. Tal vez fue así como Queen Bee supo cuál era su poder y cómo usarlo sin que Ladybug se lo haya dicho. Además, parece que el Lucky Charm se activa siempre que Ladybug diga esas palabras aunque no tenga la intención de usar ese poder. Y con esta escena completamos la colección de besos del cuadro amoroso. Algo que confundió a muchos es que en este capítulo vemos que Marinette y Adrián tienen esa visión que usa Ladybug cuando está planeando qué objetos utilizar, llevándolos a creer que sin razón alguna ellos obtuvieron ese poder. Sin embargo, Thomas ya ha confirmado anteriormente que esta visión solo es una manera de que el espectador entienda qué objetos planea usar Ladybug, pero no es un poder, y por eso en esta ocasión podemos ver esto con Marinette y Adrián. Al fin, un cosplay que puedo hacer a la perfección. Descubrimos que Oblivio en realidad eran Nino y Ale akumatizados. No es la primera vez que Hawkmoth akumatiza a dos personas al mismo tiempo, pero sí la primera vez que vemos que dos personas se fusionan en un solo Akuma. Muy seguramente eso también lo vemos en el capítulo Manjamur, donde los papás de Chloe serán akumatizados en un ser de dos cabezas. Y por fin, el beso romántico y sobre todo voluntario que todos estábamos esperando, que aunque sabíamos que al final no lo iban a recordar, al menos nos dieron un montón de tomas de este momento. Además, Alia no nos defraudó y tomó una foto del momento, y creo que el fandom tendría que agradecerle por haberlo hecho e incluso por mostrarles la foto a Ladybug y Chat Noir. Que de hecho, vimos que algunos se confundieron porque a pesar de que el Miraculous Ladybug reparó todo, no eliminó la foto de Alia, pero esto es debido a que el Miraculous Ladybug solamente revierte las cosas causadas por el akumatizado. El resto de las cosas que no fueron causadas por el villano quedan intactas. Al final, Hawkmoth menciona que el amor secreto que se tiene en Ladybug y Chat Noir será su perdición. Nosotros creemos que este diálogo será foreshadow para la akumatización de Chat Blanc. Muy seguramente, Hawkmoth va a intentar lastimar de alguna manera a Ladybug, o tal vez no ella necesariamente, sino con alguna ilusión como las de Volpina, para hacer enojar o entristecer a Chat Noir y así poder akumatizarlo. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Oblivio. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho, adiós. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. Muchas gracias, Frelis.